Estamos grabando y ahora sí. Entonces, ¿se puede ver? ¿No? No. Disculpas. Es que esta computadora se reinició de mala manera. Entonces, seguramente estamos con algún problema viral. Bueno, o sea, quería como empezar atando siempre los cabos para irle dando forma al debate que hemos ido teniendo, ¿no es cierto?, durante las últimas semanas. Y antes de esta idea espacial de la muerte, ¿no? Ojalá que ya se integre el Esteban, que es el más interesado en esto, ¿no? Sí, seguramente va a salir un cementerio de esa intervención. Pero frente a esta idea, ¿no es cierto?, generalizada en el medioevo, ¿no es cierto?, de la muerte omnipresente, de la cercanía de la muerte, del terror de la muerte, surge esta disputa que tiene forma de intensos debates teológicos. Yo les he dicho, ahora estos debates teológicos hemos ido viendo desde el siglo IV, ¿no es cierto?, desde la conformación filosófica, desde esta teología agustiniana, desde los aportes de Teodosio y otros filósofos, otros teólogos, ¿no? Parece que siempre está un poco desconectada de la interpretación que va a tener en torno a lo popular, ¿no? Entonces, si bien hay una idea fija por anclar esta idea, ¿no es cierto?, potente de un más allá sancionador, fuerte, de hecho se están utilizando todas estas figuras que van a dar forma a esta geografía del más allá, la interpretación popular está reinterpretándola. Esa es como la primera cosa que quería ponerles en consideración, ¿no? Estos elementos simbólicos, como el que pongo aquí en este ejemplo de la diapositiva, ¿no?, una danza de la muerte con un texto satírico, no necesariamente respondían al canon de lo que la iglesia quería que se piense en torno al más allá, sino que más que otra cosa, eran elementos que continuamente estaban representando cómo la sociedad captaba en un momento específico la idea del más allá, ¿no? Entonces, esta muerte aleccionadora, esta muerte festiva que empieza a decorar los cementerios, ciertos frescos de las iglesias, se contrapone a la teología formal, ¿no? Es decir, evidentemente hay un problema teológico fuerte a ser resuelto. La gente está viendo estos esqueletos, se está familiarizando con esta idea de la muerte. Como dice Antonia Morel, como dice Mitre, como dice Antón Marí, como dicen, bueno, gran cantidad de medievalistas, es un tiempo duro, ¿no? Es un tiempo cargado de crisis política, es un tiempo cargado de muerte, la muerte es cotidiana. Entonces, no verla, no evocarla, era muy complejo. Pero al mismo tiempo, la iglesia pugnaba por una evocación de la muerte que cumpla los cánones teológicos que estaba proponiéndose. Sin embargo, por ejemplo, vemos que las danzas de la muerte rompían con eso, ¿no? De hecho, eran textos considerados problemáticos por la iglesia. Lo mismo la representación de la muerte, ¿no? Vemos que dentro de la representación, esta es una construcción ya del siglo XX de Lipton, ¿no? Pero ya, o sea, viene a colación a lo que veníamos discutiendo en la clase pasada en relación a México, pero sobre todo a la eficacia del memento mori, ¿no? Esta idea de has de morir, eh, pero ¿cómo, no? O sea, la pregunta era, esta calavera me va a recordar y me va a convertir a mí me va a proponer una idea piadosa, o por el contrario, ese de morir me conducirá a la idea de que debo disfrutar rápidamente de mi vida. Entonces, una suerte de disputa en torno a lo que va representando y cómo se va construyendo la muerte. Sin embargo, una cosa que hay que entender es que esta idea de la muerte que aguarda, ¿no es cierto?, sigue siendo una idea efectiva, ¿no? La representación de la calavera, al convertirse en un elemento simbólico tan potente, es una representación efectiva, es una representación eficaz, ¿no? Pero cómo traspasa, ¿no es cierto?, digamos que desde la concepción teológica a los distintos estratos sociales. Eso es lo interesante, ¿no? No necesariamente nos hemos dado cuenta funciona como un elemento sancionador, sino quizá también como ese elemento que en las danzas de la muerte me recuerda lo divertido de la vida,
lo fugaz del tiempo, ¿no es cierto? Tempus fugit, el carpe diem, viviré mejor ahora que en el momento, ya tendré tiempo de arrepentirme en el momento de la postrera agonía. Por eso es lo que en la literatura satánica Mujenblet hacía una referencia en torno a aquel, a todas estas personas que están leyendo estos textos, que están de alguna forma compaginando estos textos con los Memento Mori, están compaginando estos textos con los Ars Morendi, ¿cierto? ¿Y dónde está la representación de lo popular, ¿no es cierto? La representación de las élites en torno a la muerte. Erasmo se quejaba en el aparejo de aquellos que pretendían llegar a la vida eterna viviendo miserablemente y arrepintiéndose al final, recuerden, ¿no? Entonces, consideraba que el final de un tratado para bien morir tendría que estar centrado en la idea de un aparejo para vivir bien, ¿no? Como decía en el ejemplo que pusimos acá, si bien hoy soy mancebo, disfrutaré de las delicias de las mujeres y el mundo hasta que me llegue la edad. Y él dice, infame, ¿quién te dice que vas a llegar a viejo? La muerte puede estar aguardándote, ¿no? Entonces, estas disputas, en este caso gráficas, se convierten también en disputas políticas. Aquí les traigo otro, ya una evocación contemporánea, ¿no? En la que esta misma idea de la representación de la muerte ya se ha popularizado, no causa temor, al contrario, es una idea popular, quizá incluso vistosa, rocambolesca, ¿no? Pero que básicamente, si seguimos nosotros la trama explicativa que hemos ido hilvanando, nos damos cuenta que sigue básicamente la idea de una suerte de representación popular de lo que representa el más allá. En este caso, ¿no es cierto?, muy vinculada a la idea del sentir popular de la muerte en México, ¿no? Pero que está directamente vinculada a la construcción de esa idea, ¿no? Una construcción que por un lado, por el lado de la iglesia, tiende a ser dogmática, política, ¿no es cierto?, impositiva, si se quiere, pero que por el lado popular escapa porque en última instancia está definida por cómo yo vivo mi vida, por la cultura que me acoge, por el tiempo que vivo, ¿no es cierto? Y también por la condición y la calidad que va a tener la idea de salvación para mí, ¿no? Y eso marca una diferencia brutal, ¿no? O sea, si le vemos a un hombre, a una mujer del siglo XIII hacia atrás, ¿cierto? La muerte va a ser anónima, ¿no? La muerte va a ser, bueno, no necesariamente, como dice Aries, pero va a ser menos importante la idea de la salvación individual. Lo que se va a esperar es esta idea de la resurrección general de la iglesia, ¿no? Y yo parte de esa iglesia. Pero a partir del siglo XV, sobre todo, con el arranque de lo que se conoce temporalmente como la modernidad, va a ser necesaria la sofisticación, no solo del más allá, sino del culto que se lleva a cabo en relación con los muertos, porque la idea de salvación cada vez se va a ir individualizando, ¿no? Hasta llegar a las perspectivas más biopolíticas que vamos a ver la próxima semana ya en el siglo XVII, XVIII, con la Ilustración, ¿no? Entonces, junto a estos relatos plásticos, ¿no? Junto a esta muerte que está representada, aparecen los memento moris y las relaciones literarias, ¿no? Una cosa importante que nos hemos dado cuenta y que quiero yo como recalcar es que no son géneros ni mixtos, ni confusos, ni están acabados, ¿no? Es decir, los memento mori, perdón, los ars moriendi, surgen en un momento determinado, cumplen una función y son revisitados y luego en la contrarreforma son reactualizados, pero básicamente son tratados para morir bien. Frente a estos hay una serie de vocaciones literarias que están circulando en el mundo, que tienen a la muerte como actor, pero que no necesariamente son tratados del bien morir, sino que son poesías, homilías, sermones, octavillas, ¿no? Y una serie más de elementos literarios que circulan profusamente en una sociedad en la que la muerte quita mucho tiempo y hace reflexionar muchísimo, ¿no? Entonces, paralelo a la concepción o a la imaginación de este bien morir, que como ustedes saben tiene al menos 3 etapas, si queremos seguir la clasificación cronológica de Antonia Morel, ¿no? Estos
Ars Morendi, estos tratados de bien morir del siglo XV, que son sumamente relacionados a la idea del miedo, a una idea de que la cama del difunto es el campo de batalla donde se libra una acre disputa entre el demonio y Dios, ¿no? Por el alma, en la que los sacerdotes son grandes intermediarios, se va a enfrentar contra esta categoría ya más estilizada, ¿no? Que propone Erasmo, unos tratados para bien vivir, pero con la contrarreforma va a volver la cama del difunto a ser el campo de batalla, ¿no? Pero si hay que imaginarse todo esto, Mugenbler nos ha hecho pensar que también hay que darle forma, no solamente a la estructura y a la vida del alma que se va al más allá, sino a toda esta suerte de zoofauna y mundo espiritual del más allá, ¿no? Entonces, esta literatura popular, esta teología moderna, esta teología reformista y contrarreformista, están creando y están dando forma a estos monstruos, a las brujas, ¿no? A la contraparte maligna que interviene en esa disputa contra Dios y de la que esta figura del demonio, pues, es preponderante, ¿no? Entonces, ese mismo demonio desde el siglo III en adelante se va a ir estilizando, va a ir ganando atributos, ¿no es cierto? Se va a convertir cada vez más en un aliado maligno, mejor dicho, en un terrible mal al que enfrentar, hasta que efectivamente llega a convertirse en ese señor de los Avernos que le vemos representado en el cuadro de la compañía, como decíamos la clase pasada, ¿no? Ya una representación de un rey infernal con una jerarquía infernal que ha sido desarrollada por toda la demonología del medioevo y de la modernidad, pero que además ha sido reinterpretada popularmente, ¿no? O sea, también ese diablo ha dejado de ser el diablo tonto, el diablo al que se le puede burlar, el diablo que cumple los deseos y que se le burla, ¿no? Con una cabeza de colo, dejando que un perro pase y que sea el alma que reclama. O aquí, como pasa en la leyenda de Cantuña, ¿no? Engañado por un trato mal hecho, por una obra mal terminada. Ese demonio se va a ir complejizando en la teología de la contrarreforma, se va a ir volviendo mucho más complejo, ¿no? Pero al mismo tiempo va a subsistir con las otras tradiciones, ¿no? Y básicamente, bueno, de esto ya he hablado, los tratados de estos funcionan o funcionaron para enfrentar toda esta suerte de demonología popular, de esta suerte si se quiere, de zoología del más allá, ¿no? Y de misticismo que está pululando en el mundo medieval y que va a llegar evidentemente acá a América, ¿no? Y que va a poblar las postrimerías de demonios, de duendes, de almas, de aparecidos, de penantes, en fin. Entonces, junto a esto, hay también, y aquí es donde traemos a colación ya la clase de hoy, ¿no? Que ustedes habrán leído, una geografía para enfrentar todo este ámbito del que hemos venido trasladando. Así como hay manuales para morirse, es fundamental dentro de las disciplinas, de las maneras, ¿no es cierto? Y de las formas con las que se enfrenta la muerte, el lugar y el espacio como componentes fundamentales, ¿no? Ya Edgar Morán, y aquí les pongo, por ejemplo, un tratado, esta es una imagen que conseguí de justamente las tumbas de los mártires, ¿no? O sea, Morán va a decir, no solamente somos la especie que sabe que va a morir, y esa es una característica propia de lo humano, ¿no? Sino que disputa potentemente, disputa consistentemente el espacio y la función de esa muerte. Y esa función va a tener como eje una geografía mínima. Si en la agonía la cama del difunto es el escenario de disputa, donde se ha construido toda esta suerte, ¿no es cierto?, de andamiaje a favor y en contra, ¿no? Esta suerte de elementos espirituales que le están dando forma a esta disputa. Una vez que has muerto, la sepultura y los restos se van a convertir en ese remanente. Ya, listo, Pablo. Entonces, la disposición de los cuerpos humanos va a ser siempre simbólica. Y por eso
la gente que estudia los cementerios, como algunos de los que están aquí en este curso, trabajan con un sustrato simbólico muy profundo. Independientemente de la época, independientemente del espacio, algo que nos convierte en humanos es el carácter simbólico que damos, no solamente al entierro y al sitio donde se acogen los restos, sino a esta microgeografía que es la microgeografía del cuerpo. Esos restos, esas cenizas, ese polvo, ¿no? Ya van a ver adelante que les traigo una foto dentro de las criptas del Sagrario, donde ya poco queda, pero uno alcanza a ver, ¿no es cierto?, entre la grava esta que está al fondo de la iglesia, que además es parte de relleno, estos pequeños retazos, estos pequeños huesitos, ¿no? Y casi que naturalmente uno tiende, ¿no es cierto?, al espacio dotarle de una significación distinta, ¿no? Son huesos. ¿De quién? No sé. No tenían lápida, no tenían forma, están enterrados, están seguramente gente importante, seguramente gente rica, estaban en el sagrario, seguramente cofrades, pero lo importante es el carácter simbólico de su ubicación. Entonces, la gran pregunta a la que empieza a hacerse Aries en este capítulo es, ¿dónde se depositan los restos y cómo se los guarda? La idea nos daría pensar, ¿no es cierto?, en una suerte de respuesta evolutiva, ¿no es cierto?, desde, digamos que espacios lejanos hacia los cementerios actuales o amplias estructuras funerarias hacia la eficacia de los cementerios actuales, pero más bien la historia demuestra que no, que los muertos han ido entrando y saliendo de las iglesias y de las casas en múltiples ocasiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver en esta diapositiva cómo, por ejemplo, es una excavación en Palestina de tumbas de primeros cristianos, ¿no? Pues, seguramente también gente del cristianismo primitivo, mártires, ¿no? Y Aries empieza con esto, desde el siglo IV, este siglo IV es tan importante porque es el comienzo de la formal de la Edad Media, ¿no? Hasta el siglo XII va a haber una tradición espacial rastreable, es decir, va a haber una característica formal dentro del cristianismo para disponer de los cuerpos que tenía que ver con esta suerte de familiaridad con el muerto, con el deceso, con el difunto, pero al mismo tiempo con el deseo de que no nos mezclemos unos con otros. Entonces, de alguna forma, dice Aries, los cementerios en esta época van a estar ubicados fuera de las ciudades por el temor al regreso de los muertos. Y esto es otra cosa que les resultará a ustedes bastante común, ¿no? En el mundo andino, cuando hemos investigado esta cuestión, hay una respuesta recurrente a por qué visitar las tumbas, ¿no? Porque si no el muerto hace soñar. O sea, estos muertos pueden intervenir en la vida de los vivos, paradójicamente, y tienen características, ¿no?, en las que pueden interferir. Entonces, a pesar de que la muerte sea familiar, en este momento no es deseable que estén junto a los vivos, ¿no? Es necesaria una separación entre vivos y muertos. Y básicamente el culto a las sepulturas tenía la intención o digamos que, la finalidad de no permitir que estos muertos, ¿no es cierto?, que estos difuntos, que estos ancestros, que estos antepasados, incluso que estos mártires, que estos santos, ¿no?, que estas evocaciones, que estas figuras impacten o que regresen a la vida de quien queda en la tierra. Entonces hay una suerte de dualidad en este periodo, ¿no? Y eso le sorprende a Aries, ¿no? Hay un culto a la tumba, pero está destinado a no mezclarnos, ¿no? Sin embargo, los muertos han estado en contacto entrando y saliendo de las ciudades intensamente, ¿no? Si se analizan los marcos legales, ¿no? Desde la ley de las 12 tablas, los concilios religiosos, el código de Teodosio, nos vamos a dar cuenta que durante todo el periodo medieval, alto medieval, la disputa está en torno a sacar a los muertos del ámbito urbano.
del ámbito de la poli, de la urbe. Sacarlos, ¿no? Retirarlos. Sobre todo, no permitir que se entierren en las iglesias. Ese concepto más que sanitario tiene que ver, como les digo, con esta cercanía, pero además el espacio que se está compartiendo es un espacio que de alguna forma adquiere un carácter simbólico por la presencia del cadáver, pero también adquiere un carácter, digamos que una crítica al espacio mismo, ¿no? Hay una parte en la que, no sé si puse aquí, pero, pero claro, cuando él cita, cuando Voltaire o cuando hay una serie de personas que cuando están describiendo estos espacios, ¿no es cierto? Sobre todo funcionando al límite de su capacidad, nos hablan de la saturación, de la contaminación del aire, ¿no? Pero no en un sentido, si ustedes quieren, sanitario, sino que una suerte de miasma, ¿no? De la contaminación propia de los cadáveres en un espacio, ¿no? ¿Qué está entrando aquí en disputa y por qué los códigos legales están disputando con esta suerte de idiosincrasia popular? Es porque, como hemos visto ya en las anteriores clases, ha entrado en consideración cada vez más sinuosamente la idea de que la salvación y la lucha por mi alma va a ser individual. Es decir, cada vez entra en consideración mucho más importancia, o tiene más importancia la idea de cómo me muero yo, dónde voy a estar después de mi muerte, ¿no es cierto? Y ahí es donde evidentemente se va a marcar una suerte de distancia ya muy profunda con el periodo anterior, ¿no? Es decir, con esta suerte de cementerios o de espacios de inhumación lejanos, comunes, en ocasiones poco identificados, ¿no? Como ustedes vieron. Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de lo que es una representación de la ley de las 12 tablas romanas, que en el ámbito de los muertos, pues, aconsejaba, ¿no? Tener un lugar especial, alejado tanto para el culto como para tenerlos separados de los vivos, ¿no? En el Concilio de Braga, en Portugal, en 561 y 563, se prohíbe depositar los cuerpos en las iglesias. Este es uno de tantos concilios, ¿no es cierto? El de Nantes, no recuerdo, pero la cuestión es que muchos están debatiendo sobre este tema. Incluso miren, aquí está la cita que hace Aries de San Juan Crisóstomo, ¿no? ¿Cómo se pueden visitar las iglesias de Dios, los santos templos, si reina un olor tan espantoso? Entonces también es una idea, nos da esta idea de que el espacio, a pesar de que estaba continuamente siendo disputado por el marco de lo legal, había un uso popular, ¿no es cierto? Y esta creencia relativamente extendida de que la cercanía a la iglesia o la cercanía de tu cuerpo al cuerpo de algún santo, de algún mártir, pues conducía a una mejor muerte, a una mejor inhumación, a un mejor entierro, ¿no? Parte de la muerte no solamente es en un momento determinado acceder a los auxilios de la iglesia, sino lograr que estos auxilios, ¿no es cierto?, se complementen con una adecuada sepultura, ¿no? Y aquí es donde básicamente les cito, ¿no?, esta parte en la que digo, se va a ir consolidando una noción individual de salvación que va a tener como resultado, ¿no es cierto?, paulatino, y esto es otro proceso muy largo. Foucault lo va a ver ya instaurado en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Esta idea de la lápida personal, el espacio propio para la descomposición individual, ¿no es cierto? Un espacio diferenciado donde el difunto esté anclado a un tiempo, un espacio y bajo un nombre. Entonces, incluso la misma función del cementerio va a adquirir otras dimensiones, ¿no? En este momento, Aries nos dice, vamos a ver como la primera separación, ¿no? O mejor dicho, más que separación, esa unificación entre el cementerio la idea de los cuerpos y las ciudades. Entonces aquí le tenemos a Aries, ¿no? Entonces digo, ¿cómo se pasa de la repugnancia y el temor a esta nueva normalización? Y Aries dice, el ascetismo y desprecio por el cuerpo que propugnaban los cenobitas, es decir, los monjes medievales, no se impuso en Occidente. El pueblo concilió o logró igualar la promesa de la resurrección con el culto a las tumbas, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo interesante es esto. El espacio sagrado, ¿no es cierto?, la disputa por el cuerpo que había tenido lugar en la cama,
que había tenido lugar, ¿no es cierto?, o que tiene un lugar específico donde se ejecutan todas las artes del bien morir, donde se ejecutan todos los mandatos de la iglesia, va a tener otro componente importante que está relacionado con el culto o la rememoración a las tumbas, ¿no? Pero ya hay una geografía en este momento, ¿no? En el siglo XII, XIII, XIV, y hay una geografía funeraria. Entonces, como pasa siempre en el ámbito de la muerte, lo que va a ocasionarse es una nueva disputa en torno a la geografía y a la estructura, cómo se va a gestionar la muerte, ¿no? Ariel dice, se produjo el miedo a morir sin sepultura, ¿no? Esta condición, esta característica que antes era no poco importante, pero al menos no era trascendente, la idea de la identificación, de dónde muero y todo lo que nos estaba contando en La muerte domada, se extiende a esta idea, ¿no es cierto?, importantísima en la que el sepulcro y el lugar del sepulcro, pues es otro de los componentes que garantizan la resurrección de las almas. Entonces, en este momento ya no es, digamos que tan correcto perder mi espacio, ¿no es cierto? O dejar que mi cuerpo simplemente sea arrumado o sea llevado a un cementerio, a un espacio de descomposición, sino que cada vez se va a volver más importante luchar por un espacio, por la ubicación de un espacio y por la forma de un espacio, ¿no? En el que evidentemente entran en contacto y en disputa esa otra geografía de la que hemos nosotros estado ya desarrollando bastante, ¿no? Que es la microgeografía del cuerpo. Entonces, el principio fundamental, como le leo yo a este tipo de enterramientos, que son los que van a llegar acá a América, ¿no? Nosotros no tenemos, no vamos a vivir esa disputa, más bien va a haber una disputa en torno a las maneras de entender estas prácticas desde la cultura o la cosmovisión andina y las maneras de entender este fenómeno desde el cristianismo, desde los cristianismos, porque hemos visto que es un territorio ampliamente disputado. Este principio va a ser fundamental, ¿no? ¿Dónde voy a yacer? Aquí vemos, por ejemplo, tumbas del siglo XIV. ¿Qué impacto tiene? O sea, yo quiero aquí traer un ejemplo absolutamente anacrónico, ¿no? Pero ¿qué impacto tiene, o sea, supongo yo, en la mente de estas personas en este momento, ¿no? Aquí vemos uno de tantos cementerios judíos europeos que últimamente son vandalizados, ¿no? Es como que una noticia muy recurrente en torno a la gente que administra cementerios, que otra vez otro cementerio de este tipo ha sido vandalizado, o cementerios de minorías religiosas, ¿no? Incluso de minorías raciales, como lo que pasó con el cementerio Sarah Brown en Chile hace poco, que justamente el cementerio se convirtió como un espacio de disputa entre los mapuches y sus reivindicaciones y la comunidad habitante de Punta Arenas, ¿no? Este espacio, o sea, esta sacralidad, esa tumba anterior, de alguna forma adquiría importancia en tanto recibía restos. Y el culto era básicamente una suerte de comprensión de que ahí están esos restos, ¿no? Pero lo que se va a producir, ¿no es cierto?, es de alguna forma el traslado de una suerte de sacralidad al espacio de los muertos. Estos otros cementerios son hasta esta época, el cementerio es un depósito de cadáveres en espera de la resurrección, pero paulatinamente van a ir adquiriendo, ¿no es cierto?, condición de sacralidad. No solamente en relación al espacio, es decir, a la tumba, sino también en relación al cuerpo que está ahí inhumado, ¿no? Se está de alguna forma dibujando cada vez más sinuosamente el funcionamiento de la iglesia yacente como una iglesia en espera, pero una iglesia por la que hay que tomar acciones, ¿no? Y en este caso, pues, las disposiciones testamentarias del último lugar. Entonces, la violación del espacio se convierte también en la violación del individuo. Por tanto, yo digo, se compromete, claro, le estoy haciendo decir a Aries, no dice Aries exactamente esto, no, yo le hago decir. Pero si estás violentando el espacio, ¿no es cierto? Y con él al individuo, violenta su proyecto de salvación.
Entonces, aquí entra en crisis todo el ideal salvífico de la época. O sea, hay que darle forma a este espacio, hay que sacralizarle al espacio, ¿no es cierto? Va a tener cada vez más importancia el dónde. Antes quizá era menos importante, nunca nada importante, ¿no? De hecho, por eso yo cuando le titulaba a esta unidad de las grandes estructuras funerarias, yo pensaba en los antiguos cultos, no cristianos necesariamente, ¿no? Pero que llegamos, pasamos por todo el cristianismo medieval y llegamos a esta disputa, ¿no? En la que este cementerio o la idea de dónde voy a estar enterrado me va a unificar con el espacio y va a sacralizarse al mismo tiempo. Y se va a convertir en un nuevo proyecto de salvación. Al punto que, ¿no es cierto?, las estrategias de salvación van a intentar, ¿no es cierto?, emparentarnos con esos otros muertos más importantes, por esos otros muertos a los que se peregrina, por esos otros muertos a los que se les recuerda, no necesariamente con nombres, ¿no? Pero la cercanía, por ejemplo, a los mártires como aquellos santos que tenían garantizado su acceso al reino de los cielos, y más o menos como pasa en el episodio de Los Simpson cuando les ofertan, bueno, aparece el ángel y toda la cuestión, y Homero Simpson sabe que ha hecho mal en su vida. Él le dice a Marge que si algo pasa, pues le deje agarrarse de su vestido para él poder también subir. De alguna forma funciona de manera equiparable, ¿no? Estar cerca de estos espacios donde se sabe que habitan o que están los cuerpos y los recuerdos de los mártires, de estas personas que han sufrido la palma del martirio, ¿no? Y que tienen asegurada su presencia al cielo. Entonces, mi cercanía a ellos garantiza de alguna manera también mi acceso al cielo, ¿no? Entonces, esta geografía, todavía disputada fuera de los espacios urbanos, está justamente cuestionando la idea de salvación a nivel espacial, ¿no? Entonces, yo pongo aquí una idea que se me viene, ¿no?, a la cabeza. La idea de protección del santo venerado tiene al menos dos funciones. La primera, que facilita mi salvación al compartir una sacralidad sagrada. Esa territorialidad sacra que de alguna forma tiene forma del cementerio del mártir o de los restos del santo o de la reliquia. Por eso va a adquirir tanta importancia el tema de las reliquias y los restos, ¿no? Se va a integrar al mismo proceso de veneración que van a tener los restos y las reliquias, ¿no? Y el culto a los muertos de aquí en adelante. Dice Aries que las estelas... He vuelto, no sé hasta qué momento me escucharon, pero esta computadora me está dando demasiado problema. Estabas explicando lo de los santos. Justo empezaste con lo de los santos y te congelaste. Me congelé, espero que no en una posición vergonzosa. Un poquito sí. Qué mal, bueno, yo no tengo de otra. Vamos a ver. Perfecto, aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, o sea, esta idea que empieza a circular, es esta idea que yo puedo compartir, o mejor dicho, mi destino se puede compartir con aquel que ha sufrido las palmas del martirio, ¿no? Entonces, las martiria o memorae, las tumbas de estos santos, ¿no? Estas tumbas antiguas de santos y mártires que ya recibían durante todo el periodo medieval esta suerte de peregrinaciones y culto, da forma a una nueva geografía sagrada que justamente tendrá como eje la construcción de ermitas, de basílicas, ¿no es cierto? La basílica entendida como una iglesia importante que rinde culto a una advocación particular. Y ahí en la basílica funeraria pues se desarrollará todo un culto, una suerte de espacio de veneración, no solamente a las reliquias y a los restos de los mártires, sino también de aquellos pues que están enterrados ya sea dentro o en las inmediaciones de las iglesias. En el Concilio de Braga, por ejemplo, también enfrentando esta cuestión se prohibía que los muertos se entierren dentro, pero se les permitía incluso que habiten en las paredes, ¿no?
Y esto es algo muy importante porque dentro de este mismo espacio, dentro de esta nueva geografía que se está generando, van a haber espacios de diferenciación, ¿no es cierto? Cada vez más personas, y eso es lo que es interesante de este proyecto, ¿no es cierto?, de este cambio de mentalidad importante, es que cada vez van a haber más intentando enterrarse cerca de estos espacios. Y como pasa con los cementerios actuales, ¿no? O mejor dicho, lo que pasó con los cementerios decimonónicos, ¿no? Que en su momento fueron construidos fuera de las ciudades ex profeso para que los vientos no traigan los miasmas a la ciudad, que las aguas no filtren, no se filtren y se mezclen con los lixiviados, etcétera. Estos cementerios vinculados a los espacios de martirio van a dar forma a las nuevas ciudades, ¿no? A nuevos barrios. Están trayendo, o sea, como la muerte es de economía, y esto lo sabe muy bien el amigo Fausto Aguilera. La muerte es de economía, ¿no? Entonces, inmediatamente, si hay peregrinación y hay demanda de espacios, ¿no? Junto a estos espacios y a esta peregrinación, surgen actividades económicas que están dando forma a este proceso económico, ¿no es cierto?, naciente, y que paulatinamente van a generar estos arrabales y barrios cementeriales, que no solamente irán creciendo, sino que se irán integrando a las ciudades. Y ahí es una afirmación bonita que hace Aries respecto a esto, ¿no? Cuando dice, no hubo muro que permitiera que estos cementerios se mantengan fuera, y de hecho se va a producir una disputa dentro de las mismas iglesias que quedan dentro de las ciudades con las que están fuera, ¿no? Esta economía popular, digamos, en torno a la muerte, va a traer también otra serie de reprimendas y organización a nivel, si se quiere, doctrinal y canónico, ¿no? Es decir, ¿qué usos van a tener estos espacios? Y la iglesia va a estar continuamente debatiendo al respecto, ¿no? Incluso acá en América. Emilia, ibas a preguntar algo. Sí, ¿desde qué momento la iglesia instaura este canon de que los mártires y los santos necesariamente tienen la salvación comprada? ¿Desde cuándo hay esta idea? Desde el cristianismo primitivo, ¿no? O sea, es decir, se está formando desde, de hecho, desde los primeros siglos del cristianismo, la teología está dando forma a una suerte de mitología, ¿no es cierto?, de una gran estructura mitológica que adquiere forma, ¿no es cierto?, y se va a ir de alguna forma sofisticando con el paso de los siglos, pero que tiene en su centro a la posibilidad del acceso a la salvación con una vida sagrada, con una vida dedicada a Dios, con una vida dedicada a la difusión de la doctrina, ¿no? En el caso de los mártires es aún más importante teniendo en cuenta que generalmente están asociados justamente a la muerte por la expansión o por la defensa de la doctrina, ¿no? Entonces, de alguna forma, desde los primeros tratados teológicos, se hablaba de ellos en una situación muy especial, como santos entre los santos, ¿no? Aunque no de todos se conocía sus nombres, ni mucho menos, ¿no? Pero no desde el principio se buscaba enterrarse cerca de los santos. No, no, no. Esta forma no. Es que en un principio justamente, los cementerios del cristianismo primitivo tienen otra función. El culto a los muertos, la forma que va a adquirir el más allá se va a ir justamente consolidando desde el siglo IV al XII, ¿no? Al principio van a ser espacios donde tienes que depositar los cadáveres, están relacionados a las comunidades, pero no hay un culto específico a los muertos. Y eso es lo que Aries va a dejar muy claro, ¿no? Este proceso, digamos que este culto se va a ir desarrollando paulatinamente. En un principio va a tener que ver con la idea de intercesión, o sea, es decir, si la comunidad yacente puede ser ayudada por la comunidad que queda acá, como dice San Agustín, entonces tendremos que buscar intermediarios, ¿no? Y estos intermediarios efectivamente serán o los pontífices, o los sacerdotes, o los santos, ¿no es cierto? Pero no hay todavía un fetiche relacionado al mismo cuerpo del santo, ¿no? Se va a ir configurando.
Ya en la Edad Media, más bien y ahí hay un libro muy bonito que se llama Historias de Santidad y Salvación, de abates medievales, publicado en Ciruela, ¿no? Esta gente más lo que está haciendo es interiorizando cómo va a morir, pero si quieres en una suerte de anonimato, ¿no? O sea, no es importante mi figura, pero quizás sí es importante eso para la gente que está vinculada al ejercicio político de la iglesia, los papas, los obispos, ¿no? Toda la jerarquía eclesial. El culto a los muertos y las peregrinaciones a lo largo de la Edad Media va a tener sentido más bien en relación con los lugares sagrados y con la incorporación de toda esta suerte de reliquias, ¿no es cierto?, para el acometimiento de las cruzadas. Pero una cosa que quiero como dejar muy claro es que esta suerte de sitios de peregrinación, ¿no? Esta suerte de culto al difunto, no es el mismo culto que estamos nosotros hablando ahora, en este momento, y no va a ser el que llegue a América. De hecho, ni siquiera sé si llamarle culto a los muertos, pero sí va a haber una suerte de práctica, ¿no es cierto?, de significación popular en torno al sitio de inhumación, que va a irse perfeccionando o que va a ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, y que va a abandonar esta suerte de espacio de lo anecdótico para convertirse en una suerte de espacio general. Todos los muertos van a buscar estar enterrados en espacios identificables, cercanos, independientemente de la condición social, aunque algunos no lo logren. Sin embargo, esa disputa de la geografía del más allá se va a producir acá, ¿no? Con acciones, con búsquedas, con dinero. O sea, es todo un escenario de disputa. Vamos a ver si más adelante le damos forma a esto y volvemos al debate. Como pasa también con los cementerios decimonónicos, ¿no es cierto? Me parece que una función importante de esto es que estos cementerios antiguos, aquí por ejemplo está la Catedral de Saint-Denis, ¿no? De la que habla Aries. Y esto es interesante porque dice, estos espacios van a ir conformando las ciudades modernas. O sea, se van a integrar como barrios al espacio de los intramuros, pero al mismo tiempo las iglesias de dentro, sobre todo las iglesias catedralicias, van a reclamar, ¿no es cierto?, los beneficios de las peregrinaciones y del culto a los muertos. Ustedes saben que esto es, digamos que la economía relacionada al, a la demanda de espacios de inhumación, a los cultos, a la edificación de capellanías, etcétera, era una economía muy importante para la iglesia, ¿no? Entonces, ninguna parroquia quería quedarse fuera. Entonces, él pone un ejemplo gracioso, no sé si leyeron, cuando dice, en torno a la muerte de San Bast, que tenían que llevarle a algún sitio de enterramiento, pero dijeron que San Bast se puso un poco pesado y que no había cómo moverle, ¿no? Con el fin de que sea enterrado en la iglesia catedral. Y con ello, evidentemente, los curas de la catedral ganar un poco de espacio frente a los espacios de inhumación que estaban generándose fuera de los muros. Entonces, lo que pasa en este momento es que ya no va a haber iglesia ni espacio que no sea un cementerio, ¿no? Entonces, de alguna forma es lo que dice Ciro Caravaggio en alguno de sus trabajos. La escatología de Cristo se ha mezclado con el templo y la iglesia pasan, el templo y el cementerio pasan a ser la misma cosa, en ocasiones fuera, en los atrios, dentro, bajo las losas sepulcrales, pero se va a compartir y se va a producir una suerte de escatología compartida, ya no van a haber iglesias que no puedan recibir restos, ¿no? Aquí, por ejemplo, este culto a las reliquias es impresionante, ¿no? Esta foto es del Escorial de Madrid. Felipe II estaba obsesionado con el tema, al punto que tiene más de 500 solamente en su colección del Escorial, ¿no? De alguna forma, la presencia de los muertos en las iglesias, o sea, hacía que el espacio, si son muertos importantes, ustedes pueden ver que aquí hay unas alargadas donde están evidentemente húmeros, fémures, trozos de huesos largos, y aquí hay cabezas, ¿no? Y también representaciones de otros pequeños fragmentos de huesos. Comparten el espacio
con la estructura funeraria que siempre va a estar cercana o va a estar ahí en la construcción, en la identificación de la iglesia. Entonces, de alguna forma, tener esto acá, ¿no? Yo me imaginaba al rey, ¿no? Con una pequeña cortinita desde la que podía ver justamente este espacio donde tiene estas reliquias, ¿no? Y de alguna forma, esa proyección, ¿no? En estos relicarios, para imaginar su propia salvación, más aún cuando bajo esta misma iglesia mandó a construir el sepulcro para los reyes de su dinastía, ¿no? Y eso es interesante porque toda iglesia, casi toda, ¿no? Termina convertida en un cementerio. Y esta es la clasificación que se usa actualmente cuando uno refiere a un cementerio de una iglesia como cementerio ad santos, pero ya leyendo desde Aries nos damos cuenta que no es tanto siempre la idea de que está junto al santo, sino que proviene de esta antigua estrategia, ¿no? De apegarte al otro muerto que tiene virtudes para, de alguna forma, labrar tu destino espiritual. Leo, perdón, con la imagen anterior, así eran los relicarios que encontraron en la última restauración en San Francisco. Igualitos, esas manitos con los huesos, ¿te acuerdas que te mandé la foto? Uh-huh. No sé si será parte de esto que estás explicando. Sí, es que el culto a las reliquias es importante. De hecho, cuando se va a fundar un convento, un monasterio, llegaban reliquias que a veces eran como las pilares, ¿no? Si vos quieres llamarlos, no pilares físicos, pero pilares espirituales para que una orden se instale, ¿no? Yo, una cosa interesante que alguna vez hablaba con una abadesa del Carmen Alto era que cuando justamente tenían en sus libros del convento, que cuando los jesuitas se van expulsados, ¿no? En 1747, dejan cosas valiosas encargadas a las madres del Carmen Alto, entre ellas las reliquias, pues que tenían, ¿no? Entonces, esto era muy importante. Ahora, claro, que pueden haber espacios donde tengas, ¿no? Pero no tantas. En este caso es también muy importante. Aquí es otra economía, ¿no? De los santos. Eso vamos a ver en algún momento cuando analicemos el tema, pero claro, los cuerpos de los santos rara vez quedan íntegros, al punto que tienes huesos, astillas, sudarios desparramados por todo el mundo. De alguna forma era, o sea, yo lo que quiero es que se entienda que no necesariamente, por ejemplo, los cementerios de los que habla la Emilia eran espacios sagrados, sino espacios de reposo, espacios de esperar la resurrección, ¿no? Y paulatinamente se está generando una doctrina de sacramentalización de esos espacios. O sea, esto se va a convertir en una cuestión política súper importante. La iglesia va a convertirse no en un espacio de reposo, sino en un espacio santo. El cementerio va a tener esas características, va a tener que tener esas características. O sea, no es un espacio donde yo simplemente espero, ¿no? Sino es un espacio donde me estoy purificando, es un espacio donde estoy ganando. Por eso vale la pena invertir, ¿no? No crean que esta gente es tonta, ni mucho menos, ¿no? Sino que está comprando o está pugnando por lo que en su momento y en su espacio temporal vale la pena, ¿no? Y en este momento vale la pena invertir en salvar mi pellejo y ganar el más allá y hacer obras piadosas. Vamos a ver luego cómo funcionan las cofradías en ese espacio, que básicamente es eso, ¿no? ¿Cómo logro mantener una hermandad de salvación? O sea, que me permita a mí salvarme, ¿no? Y en este caso la iglesia se convierte en una particular forma de cementerio, que eso va a ser interesante en la próxima clase porque eso ya podemos ver acá, ¿no? O sea, así funciona, así está determinado este campo acá, ¿no? Lo que les decía, ¿no? La diferencia funcional entre la basílica cementerial y la catedral debía borrarse. Toda iglesia, de momento, tendrá que o empezar a albergar estos, ¿no es cierto? Entonces, esto es básicamente lo que les he explicado, la escatología del sacrificio de Cristo se funde en el templo, ¿no? Los templos generalmente en sus bases, en sus basamentos arquitectónicos tienen una cruz, nos recuerdan ese sacrificio,
pero al mismo tiempo están continuamente siendo adornados con reliquias, con restos humanos. Entonces, ese espacio se santifica, ¿no? Y eso es lo importante. Y creo que ahí nos va a obligar a realizar un ejercicio de entender a estas poblaciones, ¿no? Es interesante, la próxima clase, antes de pasar a la geografía de Quito, justamente quiero que analicemos en torno a la disposición al interior de los templos, que está desde la página 70, me parece, en el libro de Aries, ¿no? Los carnarios, los espacios, los osarios, ¿no? ¿Cuánto tiempo iban a estar ahí? Todo tiene una forma, por eso es lo que uno a ratos piensa, ¿por qué se perdieron esos huesos? Bueno, no necesariamente no estaban comprando un espacio eterno, no aguardaban una promesa y eso tenía un valor económico, pero más allá de eso podían moverse, ¿no? Los autores medievales y modernos tenían entonces que reformular la idea del cementerio tradicional, del cementerio de los antiguos cristianos, del cementerio incluso de los paganos. Y ahí viene un poco la respuesta que quería darle a Emilia, ¿no? La idea esta de un cementerio alejado, de un cementerio exprofeso diseñado para esto, va a empezar a ser cuestionada como un rasgo primitivo, ¿no? No elaborado. Entonces, porque desde esta época en adelante, la unión entre los muertos, la escatología cristiana, las reliquias de los santos, va a convertirse en el rasgo principal de la sociedad occidental cristiana. Y va a ser el rasgo fundamental que llega y se instala acá en América, ¿no? Al punto que ya ven en los libros de Sevilla, en el libro de Gómez Jurado, que esa geografía tiene una explicación, si se quiere, ideológica, económica, pero política también. O sea, es decir, va a haber, o sea, va a marcar y va a compaginar la geografía misma, la repartición de los espacios urbanos, del funcionamiento de las ciudades. Entonces, esto también es una lucha filosófica potente, ¿no? Los cementerios no van a ser lugares neutros, no van a ser lugares de reposo, y van a irse convirtiendo en lugares santos, ¿no? Toda esta... Y la muerte mala, como habrán leído, es bien divertido esa parte en la que trataría de esto, va a ser aquella que no tiene, además de los auxilios espirituales, un sitio adecuado para descansar, para inhumarse. Entonces, los ajusticiados, los suicidas, tienen problemas porque es una muerte mala, ¿no? No solamente es la muerte mala si no tuve auxilio espiritual, sino si no tengo un sitio adecuado para descansar, ¿no? Y para esperar. Entonces, esto ya se convierte en un tema de absoluta importancia y va a dar como resultado a elementos que nosotros encontramos en los cementerios de Quito hasta ahora, ¿no? Esos espacios para las personas que se han suicidado, fuera de algunos cementerios rurales, sobre todo los más viejos, que ya poco a poco a lo largo del siglo XX se va a ir de alguna forma aboliendo esta idea, ¿no? Pero que pesa mucho y que tiene mucha importancia hasta bien entrada la República acá. O sea, esta idea de que hay un camposanto, que está, ¿no es cierto?, sacramentado, que está bendecido, que está exprofeso destinado para recibir cuerpos, y a ese espacio por sus características de santo justamente no puede entrar cualquiera. Entonces, y eso pues lo veremos más adelante. Aquí, bueno, yo quiero ceder la palabra. Primero, si tienen alguna pregunta o algo. ¿No? ¿Está claro? Sí, yo tengo una pregunta. En este momento empieza a ser más visto la cremación de los cuerpos. No, o sea, sí hay una parte en la que se habla aquí mucho, en la que dice que antes como que no importaba, ¿no? Los teólogos medievales hablan mucho de esa capacidad que tiene Dios de recomponer los cuerpos, ¿no? Pero recuerda que siempre hay este afán por conservar el cuerpo intacto, en tanto Dios te va a encontrar y tiene que resucitarte, pues.
tiene que darte esa forma, ¿no? Entonces, y además que se ceñían a las leyes bíblicas, ¿no? Que aparecían, por ejemplo, entonces, no me acuerdo si es en Deuteronomio o en dónde, pero ahí dice ahí de aquel que reduzca a cenizas su cuerpo porque Dios no lo va a buscar. Entonces, era como que no deseable que te quemen, ¿no? Para ningún cristiano. Sin embargo, pues los actos piadosos, hay muchos mártires que mueren en la hoguera. Son condiciones, ¿no? Sin embargo, no hay como un rechazo, no es algo generalizado entre el cristianismo pensar en la cremación, porque como que este modelo está súper extendido, ¿no? O sea, la inhumación, las formas de inhumación, así como hay pasos en la cama del difunto, van a haber también una suerte de pasos a seguir en el espacio de la muerte, ¿no? Y cómo tiene que configurarse ese espacio de la muerte. Y una de esas condiciones es que tu cuerpo espera, ¿no? Entonces, ve por ejemplo, ahí en el mismo Escorial, eres gracioso porque, claro, entras a una parte en la que dice el pudridero, ¿no? Donde los cuerpos van a permanecer un tiempo y luego se les descarnará para ocupar su espacio definitivo en el cementerio, en el panteón real. Pero, o sea, acá también hay unas anécdotas graciosas por no decir rocambolescas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la iglesia de Santo Domingo, alguna vez hablaba yo con un padre muy viejito y él me decía que él había oído cuando recién inició, y esto hace muchos años, ¿no? Pero cuando él había iniciado este proceso de sacerdocio, había oído la leyenda de que había uno de esos padres que, como para meditar, tenía una función que se había autoimpuesto, que era la de bajar a las criptas y hacer los traslados, ¿no? Entonces al cuerpo de tal persona, entonces tenía que sacarle para ponerle en la caja. Y decía que en ocasiones los cuerpos tenían todavía los restos de carne y esas cosas, ¿no? Y que este padrecito bajaba con un cuchillo y les quitaba, ¿no? Para darles una forma adecuada y que mientras hacía esto comía, ¿no? Entonces, o sea, comía algún bocado. Y yo le pregunté, otra vez del Leo racional, ¿no? Y le pregunté si no se había enfermado y él, pues el padre me quedó viendo y me dijo, no, pues no ve que está haciendo este sacrificio, está trabajando con los huesos, ¿no? Entonces, es importante entender eso. O sea, en este momento creo que no he leído al respecto de la cremación. Sí es malo, ¿no? O sea, no es deseable que tu cuerpo se convierta en cenizas, pero puede pasar. Y, ¿Alguien más? y, por ejemplo, se preocupaban de los cuerpos de los indeseables, o sea, buscaban que, por ejemplo, brujas o personas que, no sé, hicieron un gran pecado castigable, también buscaban la salvación del cuerpo, le tenían algún respeto a ese cadáver. No, eso es claro, ¿no? Al punto que como dice el mismo Aries, como dice Mitre, como dicen algunos, ¿no? El cuerpo de aquel que por haber circunstancia haya sido juzgado, lo que sea, en ocasiones permanecía años en las horcas, en los extremos de las ciudades, esperando que en algún momento pues se seque y se caiga o que alguien coja y lo deposite, ¿no? Hay una parte justamente que yo puse en mi estado hoy en la que dice, ¿no? Que incluso se juzgaba a los muertos, por ejemplo, de los sediciosos o lo que sea, se les juzgaba al cadáver, ¿no? O sea, no va a tener un juicio en el que se pueda defender, pero lo interesante es que se ejecutaban las penas y el cuerpo indeseable era arrojado, ¿no? Ese era uno de los peores castigos que podía pasar. Eso pasaba también acá. O sea, arrojarle a un cuerpo, ¿no? A la vera del camino, como dice el mismo Ariel, era uno de los peores castigos que puede haber, porque de alguna forma te están negando la posibilidad de salvación. Entonces eso no te preocupabas. Quizá sí habían ejercicios piadosos, ¿no? De alguien que juntaba los huesos y los ponía por ahí, pero como que era muy claro eso, ¿no? La sanción se ejecutaba en estos momentos, ¿no? En la imposibilidad de recibir una muerte asistida y en la imposibilidad de contar con un espacio de muerte decente.
eso también es interesante en el libro de Mugenbel, vos que vas a trabajar con el tema de mujeres, porque hay un momento en el que se está edificando también una sensualidad, ¿no? Dentro de la maldad en la que en la que se le empieza a dar forma al demonio desde el siglo XIII en adelante. Y de alguna forma se sofistica también el papel del enemigo, ¿no? Entonces, y el papel, por ende, de las mujeres que sabían curar. Y se convierten en adversarios, ¿no? Y en sujetos a eliminar. Pero eso es para otro debate. Pero evidentemente lo que la iglesia va a intentar hacer es ejemplificar con esas muertes, ¿no? No siempre son, y no siempre responden a juicios muy sensatos ni justos, a veces largos, a veces, pero eso es otro debate. Por ahí podemos entrar en otro rato. ¿Alguien más? Yo tenía Una inquietud. pregunta o reflexión. Dale. Por ejemplo, en ese sentido, la iglesia sí estaba de acuerdo como que al santo repartirle totalmente las reliquias y hasta qué punto en la parte particular, civil, digamos, no permitía eso o sí permitía eso, porque hay tradiciones que hasta ahora, por ejemplo, alguien construye una casa y en manera particular es como si tienes el huesito de algún familiar, ponle en alguna pared, en algún muro para que cuide la casa. Entonces, era diferente la iglesia, el punto de vista que daba para santos como para particulares. El cuerpo es un espacio de disputa, ¿no? Y es un espacio de sanción. Y es un espacio de disputa no solamente entre la iglesia y los fieles en base a la teología, con base a la teología, sino dentro de la misma iglesia, ¿no? Van a haber espacios donde un mismo, por ejemplo, cuerpo está siendo desmembrado para llevar santidad a otros espacios, si quieres, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Santa Teresa de Ávila es interesante, ¿no? O sea, la una mano está en una fundación, la otra mano está con Franco gobernando durante todo su mandato, uñas, astillas de la santa y en todas partes, incluso acá, dicen, ¿no? No sé, no les he pedido a las monjitas que me confirmen la autenticidad, pero lo gracioso es eso, o sea, es que va a haber una disputa en torno al cuerpo, ¿no? Y esa disputa no tiene por qué no trasladarse al sentido de lo que tú consideras tu devoción personal. Recuerden, las personas, ahorita que estamos trabajando el tema de las cofradías, una de las temáticas más importantes que tienen las cofradías son de las benditas almas. Entonces, y la disputa que vos entablas, ¿no es cierto?, para la salvación personal, va generalmente a ir afincada a esos anhelos que tienes de tu mundo espiritual propio, o sea, tus propios antepasados. En ese sentido, el cuerpo reviste de ese carácter mágico, ¿no? Por eso se lo evoca, por eso se cree que contiene esa explicación, ¿no es cierto?, en torno a la salvación. Yo me acuerdo que lo mismo que vos cuentas, contaba mi abuela, ¿no? O sea, es decir, que cuando le inhumamos a mi papacito, del cementerio sacamos unas falangetas, unas falanginas, y les pusimos en una bolsita que en la casa vibraba cuando algún ladrón intentaba meterse. Entonces, y creo que algo similar me contó la Pau, ¿no? O sea, era como esa idea, ¿no? De intentar de alguna forma llevar en el hueso, igual, por ejemplo, que cuando te acuerdas cuando trajeron los restos del hermano Miguel, que les limpiaron a los huesos con esta suerte de gasa y hicieron no sé cuántas, miles de estas estampitas con indulgencias y con un fragmento de la gasita. Entonces, de alguna forma, cuando yo era niño y veía eso, decía, hijo, estoy cerca de... O sea, esto tocó al hermano Miguel. Y yo en ese momento que coleccionaba estas cosas, esas se me perdieron en alguna mudanza, pero tenía para mí una significación muy potente, ¿no? O sea, el sentido de que, y claro, estos huesos de los que hablaba mi abuela cuando mi abuela murió, fue lo primero que intenté descubrir si existían. O sea, yo no llegué a encontrarlos, ¿no? Pero ella juraba que en una parte de su casa tenía guardados los huesos de su papá, que le advertían. O sea, esto es parte de las lecturas que hemos hecho,
O sea, piénsenle a la gente que está viviendo en esta época. O sea, fuera de que tienen una mentalidad distinta y que para ellos la vida y la muerte representan algo más importante, quizá la muerte sobre todo, pero son seres que tienen anhelos, devociones, ¿no? Que tienen una profunda creencia, ¿no? Entonces, que vale la pena incluso invertirte en algo para ir más, digamos que protegido al más allá, ¿no? Entonces, yo incluso veo ya en esta, la gente que hacía esto, ¿no? Que serían nuestros abuelos, ya una generación que aparece lejana, ¿no? Pero que está justamente, es lo que les decía yo el otro día, ¿no? Cuando me llevan los de la Magdalena a las exhumaciones y lo que esperan es encontrar la botella con la que le enterraron hace 30 años, porque de alguna forma ahí se ha concentrado el espíritu del difunto. Entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿se van a tomar? Sí. Y me tomé también un poco, pero por suerte sigo aquí. No fue una cosa potente, un poco rara, porque era trago, ¿no? Pero lo sorprendente es que buscaban en esa evocación. Entonces, no crean, no nos desvinculemos. Lo malo es que somos quizá la primera generación que va a vivir esta cuestión ya de manera tecnológica. Sin embargo, siguen siendo fetiches, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, lo que decía, ¿quién era el que decía esto? Que cuando se mezclan las tradiciones y vos entras a un consultorio, Salomón, ¿eh? Pero la cuestión es que entras a un consultorio de un brujo americano y le dices, ¿usted es cristiano? Y te dice, sí, profundamente, ¿no? Y aquí tengo mi Virgen, un Cristo, pero tengo una calavera, tengo unas velas, tengo unos huesos. Sí, 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 las interpretaciones son múltiples y riquísimas. Vamos a ir poco a poco intentando entenderlas, ¿no? Pero ahorita, en este momento, intentemos entender por qué esta gente intentaba entrar a las iglesias, mejor dicho, por qué intentaban meter a las iglesias a sus muertos, o lo más cerca posible, ¿no? O si no es lo más cerca posible, chuta, al menos lograr que en algún momento estén cerca, ¿no? En fin, y si eso tiene que ver con un sacrificio enorme, pues ni modo. El Mauricio, ibas a decir algo. Ah, sí, justo lo que conversaba de Santo Hermano Miguel, todavía se lo hace. El anterior año, en cuanto al decanato sur-sur, todos los catequistas como que estaba aquí el cráneo del Santo Hermano Miguel y era como que wow, así que todo el alboroto y era como que todos los catequistas hicimos como una romería toda la noche con antorchas, con el hueso ahí andando y era como algo así como que parte de ahí, como que nadie se asustaba, era como que es un santo y es como que es del hermano Miguel, entonces era como que todos eran resaltados. Y pues por el otro lado que mencionabas, ¿no? Aquí vivo con mis abuelos y ellos tienen un cráneo en su cuarto, debajo de las almohadas. Entonces ellos tienen como que va a cuidar la casa, que para los ladrones, que están dando aquí, y en fin. Pero la verdad que a veces sí pasa cosas extrañas. Cuando yo bajé a vivir acá, aunque no me creas, se movieron todas las cosas, así, todo, así como que, y dije, ¿y? Entonces decía, ese es el Señor, dice que está aquí, es el que cuida la casa y en fin, entonces todavía se sigue manteniendo este, este como rito, este como mito, es parte de la cultura de cada uno. Interesante lo que cuentas, Mauricio. No puedo ni creer ni descreer, más bien me parece interesante que pase, ¿no? Yo alguna vez le dije a Abel Ramírez, que ahora no ha venido, que se me hacía raro. Contaba una vez que vino en un bus de flota trayendo en una caja más o menos grande los restos de su abuelo. ¿Quién era, Dani? El que trajo. Creo que era el mismo Abel, amigo. Sí, pero era su abuelo. No, era un tío de él. Bueno, le trajo al tío en un bus, en una caja, y llegó a la oficina y dijo, miren amigos, ¿cómo? Aquí está mi tío. Y yo le dije, claro, otra vez, el hombre racional le dijo, eso es delito, ¿no? No puedes andar en un bus con un cadáver exhumado, porque si la policía
te para el bus por alguna circunstancia, te va a judicializar eso, ¿no? La ley del 2014 dice que no puedes andar con restos humanos y tienes que pedir permiso, pero él me decía que era muy común, ¿no? Y lo que estaban haciendo era de alguna forma, le habían exhumado y traían aquí todo eso justamente para llevarle a un espacio de huesos o un osario y quedarse con algunos elementos que puedan proteger a los familiares que habían venido a Quito. Entonces, su madre y sus... Entonces, es interesante, porque a mí me parece que es, o sea, frente a todo lo que uno puede pensar que vive, ¿no es cierto?, en una racionalidad absoluta, persiste el elemento de sorpresa frente al resto humano, frente al cuerpo, frente a su disposición. Es gracioso lo que yo les comenté en alguna clase, ¿no? Cuando se muere la tía Celina, mi tía, y yo soy chiquito, pero de unos 8, 9 años. Claro, mientras la tía agoniza, tengo ese miedo del cadáver, toda la cuestión. Una vez que es enterrada la tía, claro, ya hay otra forma de acercarse a ella, al punto que siento que me puede ver. Entonces estoy ahí en la privacidad, pero ya no es tan privada, porque siento que ella está por ahí viendo si hago alguna diablura. Entonces, lo que te hace pensar que ha adquirido otras características, ha adquirido en mi cerebro, en mi propia, y soy un hombre del siglo XX, XXI, ¿no? Pero cómo ese cuerpo, ¿no? Cómo ese recuerdo se afinca y se procesa es súper interesante. ¿Les parece si le damos paso? ¿Quién tiene guerra? Yo tengo guerra. Dale, Fausto. Voy a poner... Listo. Breve. Espérate un ratito. Ya. Listo. Esa es una breve, digamos, un breve resumen de la lectura sobre las cofradías, arte, fe y sociedad. El caso de la cofradía del Santísimo Sacramento Viático de Enfermos del Sagrario. Entonces, voy a tratar de ser lo más sucinto posible, aunque hay algunos elementos bien interesantes. Entonces decía, ¿qué son las cofradías? Se forman como asociaciones devocionales que eran aprobadas por la Iglesia, pero que en la práctica en realidad eran una suerte de corporaciones privadas y funcionaban en la práctica como entes corporativos. ¿A qué se dedicaban estas cofradías? Principalmente en España, que es de donde sus constituciones y, digamos, sus prácticas, digamos, provienen en alguna medida o se igualan, digamos, son copiadas, por decirlo de alguna manera, por las cofradías locales. Se dedicaban principalmente a la caridad, a la asistencia, pero ya en la práctica también tenían fines económicos y que estaban vinculados al prestigio social, es decir, formar parte de una cofradía era un hecho importante sobre el prestigio social de quienes la conformaban. Y por otro lado, lo que se buscaba en principio era el bienestar común de los cofrades basado en dos elementos principales, que eran la religiosidad, es decir, fomentar la fe cristiana y la oración, y por otro lado también la buena muerte, es decir, ese era un elemento importante constitutivo. ¿A qué actividades específicas se dedicaban las cofradías? Especialmente administrar hospitales, a casas de acogida, a casas de desvalidos. Por otro lado, dar también estos servicios de administración de la muerte, servicios funerarios y a la construcción de iglesias. ¿Qué tipo de cofradías se podían encontrar? Se podrían encontrar especialmente en España a partir del siglo XVI los tres tipos de cofradías. Unas cofradías sacramentales, que eran usualmente las que tenían más recursos y que se dedicaban a hacer todos los eventos que tenían que ver con el corpus. Por otra parte, las cofradías de las benditas ánimas, que eran básicamente la defensa tridentina del purgatorio, que se da a partir del siglo XVI, y las cofradías de penitencia, que buscaban conmemorar públicamente el sufrimiento de Cristo. Por otra parte, digamos un poco cuáles eran los objetivos e importancia de estas cofradías ya en su llegada a América, o digamos como concepto. Lo principal, en propagar el cristianismo, ese era uno de sus fundamentos más relevantes. Por otro lado, facilitar las relaciones entre los grupos sociales, porque si bien muchas cofradías se iniciaban como cofradías de las cuales eran parte las élites, usualmente tendían a transformarse en cofradías de carácter más horizontal. Por otro lado, también, ya en la práctica, digamos, con los actos, actividades diarias, también favorecían a las economías locales.
¿De dónde vienen las cofradías de América? Vienen principalmente de las advocaciones marianas, que se dan principalmente en Sevilla, y también, digamos, de estas representaciones de los Cristos penitenciales, en los que el autor cita el Cristo de Cantuña y el Jesús del Gran Poder. En Quito, digamos, las cofradías se constituyen muy similar a las españolas, especialmente en lo que tiene que ver con su administración, es decir, entiendo los documentos de constitución, especialmente provenientes de las cofradías de Veracruz y de la Inmaculada, que eran las, entiendo, cofradías españolas o constituciones de cofradías españolas. Otras características importantes es que debían tener una imagen patrona y debían buscar, y era de mucho interés para las cofradías, encontrar un sitio para erigir un altar o un templo religioso. Es decir, era muy importante para eso encontrar un templo, porque de eso también dependía la capacidad de generar actividades y recursos para la propia geografía, para la propia cofradía. En su clasificación, digamos, habían 3 tipos de cofradías. Por un lado, había unas cofradías abiertas, donde podían estar los 2 sexos. Había un tema, digamos, donde en resumen podía haber cierto nivel de unión social, aunque más bien estaba ligada a la unión cultural, pero no netamente de estratos socioeconómicos o de estratos sociales. Por otro lado, las cofradías cerradas, que pertenecían especialmente a las élites locales, aunque muchas de ellas tuvieron que volverse abiertas por cuestiones de supervivencia económica principalmente. Y tercer lugar, tenías las cofradías mixtas, donde, digamos, tenían muchos miembros de varios estratos sociales, pero no compartían entre ellos cultos y devociones de actividades particulares. Por otra parte, ¿cómo se financiaban estas cofradías? Las principales fuentes de financiamiento eran las cuotas de ingreso de los cofrades. Por otro lado, eran prestamistas, trabajaban con los comerciantes, con las actividades económicas de la época, mercaderes, artesanos, pulperos, y les prestaban recursos para que ellos cumplan sus fines. Eran comerciantes además, comerciaban con tierras, casas, ganado, tenían alquileres. Por otro lado, también podían actuar en algunos casos como cobradores de cartera vencida, es decir, a ellos les asignaban el cobro de ciertas deudas a favor también de esta actividad salvífica que tenían, o digamos, cumpliendo el fin de salvación. Un tema interesante ya en América, no sé si específicamente en Quito, pero también es la constitución de las cofradías de indios, donde, digamos, ya la cofradía era un signo claro, una señal de cristianización, y que en alguna medida fueron aceptadas de manera positiva por los indígenas, debido a que tenían elementos de su propia cosmovisión, la solidaridad, la reciprocidad del trabajo, la propiedad comunal y el culto basado en las imágenes. Eran de clases, quienes componían estas cofradías indígenas, principalmente, digamos, quienes estaban dedicados a oficios, ¿no? Tejedores indígenas de diferentes tipos, de diferentes localidades. Otra razón por la que podían haber sido bien, digamos, bien vistas por los indígenas de la época es que podían reproducir o reproducían hasta cierto punto la estructura de los ayllus, digamos, en términos de administración. Y también, digamos, en algunos casos, cómo había dentro de estas cofradías actividades sociales que eran importantes, que estaban ligadas a las fiestas o los cultos externos, especialmente en el campo. Tener cofradías era muy costoso por las derogaciones monetarias, digamos, los gastos excesivos que debían realizar los indígenas, lo cual, digamos, tuvo como consecuencia que algunas se prohibieran o se evitara esta práctica. Y por otra parte, la iglesia también buscó evitar, digamos, controlar, censar este tipo de cofradías, porque había el temor de la iglesia de que se interpretaran a voluntad propia cada uno de los dogmas cristianos. Por otra parte, estas cofradías también, lo que yo entiendo, es que estas cofradías comenzaron también a generar relaciones entre cofradías, digamos, porque eran una suerte de gremios. Entonces, también tienen una intervención importante y la iglesia, digamos, también tiene la iglesia y los cofrades, digamos, de estas cofradías importantes que hubo en la ciudad de Quito, tienen un rol importante, porque a las cofradías de indios también o a estos artesanos también les delegan la construcción de templos, imaginería y pintura religiosa. Es decir, que había un vínculo intencional, digamos, también en el trabajo detrás de estas cofradías, ¿no? Y por supuesto las cofradías también como objeto de evangelización. ¿Cuáles eran los cargos que había en las cofradías? Y ahí se establece una similitud en las cofradías ibéricas, especialmente de Andalucía y la de Quito. Es que en su administración algunos tenían alcaldes que se dedicaban a la administración, por otro lado tenían
los 24, no entiendo bien lo que ella escribe aquí, pero eran los 24eros, o eran unos tipos de cofrades que tenían ciertos privilegios que formaban parte de estas, a mi modo de ver, juntas de los cofrades, ¿no? 24. Las elecciones también se realizaron, de los 24, perdón, que no entendía lo que mismo escribí aquí. Las elecciones eran los primeros días del año y también tenían estos cultos externos que se realizaban por fuera de las sedes de las cofradías donde erigían sus templos o donde tenían sus imágenes. Un aspecto importante dentro del uso, digamos, del funcionamiento de las cofradías era que eran las imágenes. Y estas imágenes, digamos, cuando vienen a América desde España, vienen como activos culturales. Transmiten conceptos y apoyan principalmente en la evangelización, porque, digamos, había una significación del corpus visual cristiano. Entonces, son muy importante que cada cofradía cuente con una imagen y que esta imagen tenga un altar y que esté en un lugar específico. Por otro lado, eso, digamos, ahí está radicada la importancia de tener una imagen titular. Y por supuesto también la idea de este patronazgo significaba que quienes formaban parte de la cofradía también tenían una protección divina, es decir, esta relación de patronazgo con su imagen y con su patrón era fundamental para cada uno de ellos. Era tan importante el tema del manejo de las imágenes que inclusive había una práctica popular de se emitió, digamos, documentos para evitar que estos santos se retiraran de las iglesias. En lo que tiene que ver ya con el ejemplo específico, es la Cofradía del Santísimo Sagrario, que construye el Templo del Sagrario en Quito, y se llamaba Cofradía del Santísimo Sacramento Viático de Enfermos. Está basada su constitución en la Contrarreforma, que favorece el aparecimiento de este tipo de cofradías, que eran cofradías sacramentales. Se funda en 1543 y dura hasta finales del siglo XIX, es decir, tiene una duración muy larga. Poseía, por otro lado, era una de las cofradías probablemente más importantes porque tenía una bula papal de indulgencia, es decir, inclusive se buscaba, digamos, alguna suerte de negocio, economía de estas indulgencias y eso también le daba un carácter de importancia. Se inició en la Catedral de Quito y luego con su propio templo. Era una cofradía abierta, es decir, que se inició principalmente con conquistadores y con vecinos de alto rango junto con sus esposas y terminó siendo una cofradía más bien horizontal, es decir, que incluyó varios estratos sociales. ¿Cómo se administraba? Se administraba a través de 2 mayordomos que ejercían la administración. Por otro lado, tenían un prioste que era el que hacía las fiestas, tenían diputados, que eran cofrades que se dedicaban a tareas puntuales, y los 24, que eran quienes aprobaban las cuentas. ¿De dónde provenían sus ingresos? De las cuotas de ingreso, de las donaciones, de la compra-venta de bienes raíces, de alquiler de ornamentos, a gremios, de alquiler de insumos para temas funerarios, de las limosnas por actos religiosos, y también de las festividades que se realizaban a agrupaciones o a los santos de gremios o otras agrupaciones. ¿Cuáles eran actividades permanentes que se identifican dentro de la cofradía del Santísimo Sagrario? Y digamos, ¿a qué se dedicaba la cofradía ya en términos de actividades diarias? A la contratación de pintores, escultores, plateros, para altares y decoraciones de iglesias, de su templo especialmente. El templo, la construcción del sagrario demandó una cantidad importante de egresos, por lo cual también ellos tenían que estar ocupados de la economía de la cofradía. Por otro lado, también financiaron, digamos, la reconstrucción del templo por los daños provocados por el terremoto de 1755 y también, como digamos, eran un ente corporativo y económico, tenían un taller de cerería. Por otro lado, como estaban ligados a sus servicios, tenían que pagar a músicos, cantores, misas, acompañamiento del Santísimo en visitas a los enfermos, y eso también era pagado. Entonces ellos tenían gastos por concepto de esto que tenían que ser financiados con sus actividades. Una cosa importante que dentro de las actividades ya sociales de la cofradía era que en cuanto a procesiones especialmente y a todas las demostraciones públicas había mucha ostentación, porque esa era la oportunidad que tenían estas cofradías de mostrarse en público, es decir, la cofradía ligada al prestigio social. Finalmente,
tenían, digamos, un rol importante dentro de lo que tiene que ver con la muerte, y esa era una de las razones por las que muchas personas también se acercaban a convertirse en cofrades, porque el pensar en la muerte y en el más allá era una cuestión importante para la gente. Entonces, el estar cerca de una cofradía podía garantizar en alguna medida tener una muerte o la salvación, ¿no? Entonces, por otro lado, ese era un imán, le daba mucha importancia a la muerte, y por supuesto la cofradía se dedicaba a realizar servicios funerarios y misas, es decir, se ocupaba del muerto, tanto en el momento de la muerte, en el rito de paso, como ya en la etapa posterior a la muerte, que era lo que tenía que ver con 3 misas al mes. Por último, la cofradía también constituyó una iconografía muy importante. Tenía en sus espacios, tiene varios signos, digamos, símbolos iconográficos que dan cuenta de el culto a Santa Bárbara y de las actividades de la propia cofradía, es decir, la dedicación a los enfermos, a la salvación y a los santos. Y eso sería. Gracias, Fausto. Pregunta, a ver, para el Jero. Sí. ¿Por qué, si estamos hablando de la geografía, ¿no es cierto? Vemos este carácter vinculado al ejercicio de la gestión de la muerte y de la previsión por parte de la fundación de estos elementos de las cofradías como grupos, como asociaciones laicas, pero validadas por la Iglesia. ¿Por qué las citamos o por qué las estamos leyendo cuando queremos escudriñar la geografía de la muerte en Quito? Porque durante mucho tiempo el manejo de la muerte estuvo a manos de la iglesia. Entonces, al estar, bueno, no solo que estaba a manos de la iglesia, sino que era un tema y sigue siendo un tema que le pertenece al ámbito religioso. Entonces, las hagiografías son necesarias para determinar primero, cómo era la relación de cada uno de los sectores con la muerte, y además es necesario porque de esa forma la iglesia puede tener un control sobre los cuerpos. Entonces, determinado culto con determinado santo a determinada forma de relacionarse con la muerte en determinado sector. No puede ser un mismo santo para todos los sectores o para todas las personas. Entonces, más allá de que en la actualidad, de cierta forma, ya no haya un monopolio por parte de la iglesia en el tratamiento de la muerte, sigue siendo necesario porque hasta hace no mucho era solo mediante la religión que podía haber esta mediación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Interesante, Jero, como que la respuesta la diste rápidamente al principio, ¿no? Son organizaciones laicas, es la primera, ¿no? Con reconocimiento eclesiástico, que están generadas o se piensan alrededor de este tema, entre otros. Pero quería como un poco mostrarles, antes de darle paso a la PAO, ¿no? El emblema de la cofradía, fuera de la iglesia, el sagrario, que fue su iglesia, ¿no? La cofradía del Santísimo Sacramento, viático de enfermos, no es la de Santa Ana esta. Y aquí miren una de las criptas de la iglesia, porque ellos tenían su propio cementerio, ¿no? Pero nos dice que además a esos cuerpos, tan un tiempo, los trasladaban a osarios, pero básicamente el sagrario es una capilla funeraria de la catedral, ¿no? El ingreso a las criptas. O sea, esta es básicamente un espacio funerario de una cofradía de Quito, ¿no? Entonces, en ese sentido impacta. ¿Has guiado en el sagrario, Lore? Sí, ¿Qué decía? pero a criptas o eso no. Es que están O no hemos empezado, sino más bien fachada, y una vez que nos permitieron, porque era muy complicado encontrar un convenio o algo hacer, así que solo nos permitieron una vez. Y claro, desde la portada era para que reconozcan el sagrario, era el sello que tú mostraste ahorita, que era 2 ángeles siempre teniendo el copón,
y la reflexión o cómo hacerle notar a las personas era como siempre uno encuentra en una iglesia a un santo, virgen o algo que está en el altar, pero aquí va a estar el cuerpo de Cristo siempre expuesto, por ejemplo. Y claro, ya en cuanto a construcción, tenía mucho conflicto quién lo construyó, con quién, por quiénes fueron contratados, porque básicamente le tocó rellenar toda la quebrada para poder hacer el sagrario. Al ser una cofradía dedicada al Santísimo Sacramento, es interesante entender la relación que existe entre el Santísimo Sacramento y el viático, que básicamente es la comunión para la persona que está a punto de fallecer, ¿no? Y que era uno de los elementos fundamentales. Y ahí, Dale. perdón, y justo ahí se muestra mucho eso como las virtudes que un cristiano debe tener. En la fachada están, en la parte de arriba, San Pedro y San Pablo. Y en la parte de abajo están 3 esculturas que la mayoría piensa que son ángeles, pero no son ángeles, sino que viene relacionado a esto. Es como esa de los viáticos y todo, y la generosidad y la ayuda al difunto y a los vivos, es porque están las 3 virtudes teologales, la esperanza, la fe y la caridad. Y la caridad es la más representativa y fuerte en la parte central. Entonces, la cofradía también era como este sentido de ayudamos a el principal socio y ayudamos a la familia para que no queden desamparados con esas virtudes. Entonces son las virtudes de un buen cristiano. Es interesante, muy interesante lo que dices, Lore. Alguna vez cuando vivía todavía Monseñor Riofrío, él nos hablaba del carácter funerario que tiene el sagrario, como, además de la evidente función de capilla sacramental y dedicada al Santísimo. Y esta idea de que conectaban, ¿no?, con la catedral ciertos espacios que fueron tapiados. Y eso todavía está allá abajo. Pero es interesante porque esta cofradía es de las más importantes y, como dice Guerra, no solamente eso, sino que es una de las que más tiempo ha vivido. Pero lo interesante del documento de Maldonado, como se habrán dado cuenta, un documento muy bien escrito por un alumno de la PUCE, compañero de Jero, de Mauricio, un poco mayor, pero una reflexión interesante, porque él, cuando menciona la cofradía de Santa Ana, él dice que llega a conversar todavía con actuales cofrades, ¿no? Y eso es interesante, muy interesante, porque le haría aún más vieja. Si bien se funda al finales del siglo XVII, ya estaba acá instalada desde su formación, ¿no? Dale, Pau, tomémonos unos, si te mandarás 10 minutos o damos la próxima clase, tú arrancamos con vos. Como que yo creo que sí, unos 10 minutos del resumen. Dale. Sí, chévere. Como decías, Leo, es una tesis y claro, es de la economía espiritual. Y cuando yo leí economía espiritual, lo primero que se me vino a la cabeza es esta interacción que tejemos con los muertos, ¿no? En esta de los rezos y todo para ayudarles en este tránsito del purgatorio. Pero también esta economía espiritual de la que habla Maldonado tiene que ver con los pagos, con ese engranaje económico que movía a las cofradías y a la iglesia en esta gestión de la muerte. Entonces, como decía el Fausto, las cofradías son como una familia ampliada. Y se une mucho con lo que decía la Lore hace un ratito, ¿no? Por el integrante de la cofradía y su familia. Entonces, lo que buscaban eran estas indulgencias, el perdón de los pecados para las personas que iban muriendo. Como bien decías, esta se fundó aquí en Quito el 1 de diciembre de 1969. Se aprobó la creación de la Cofradía de Santa Ana en la Catedral de Quito. 1600. Y lo que hizo Maldonado, perdón, 1699. Sí. La cofradía es una estructura jerarquizada alrededor también de una autoridad eclesiástica. Y él dice que no estuvo exenta tampoco de privilegios para sus integrantes, pese a que tenía metas espirituales. Y creo que esos privilegios tienen que ver, ¿no?, con el estatus también que les daba
no todos podían pagar lo mismo, no todos podían entregar los mismos bienes, tierras y dinero para allanar ese tránsito hacia el paraíso. Había una parte que me llamó mucho la atención que decía que el moribundo incluso podía elegir al capellán que iba a decir las misas en su honor. Y ahí se junta esto, ¿no? Ellos dejan pagando, incluso a veces como a perpetuidad se dejaba pagando las misas, los rezos para ellos, ¿no? Como hay esa preocupación de qué va a pasar. Yo me imaginaba, uno debe saber cuánto pecó en vida para saber cuántos rezos te hacen falta para cruzar. Entonces dejaban pagando esto, ¿no? Para la salvación de su alma. Y como les decía, el dinero es este engranaje que mueve la economía de lo espiritual. Y en la muerte las cofradías también hacen como esta representación social. Entiendo yo que también son un espejo de esa división de clases, ¿no? Como les decía, no todos pueden pagar lo mismo. Y la economía, esta economía espiritual está fundido también con este imaginario del paraíso, ¿no? De la idea de acceder al paraíso, ¿no? Y eso se revela en los testamentos de la gente que va dejando. En su testamento está el nombre del capellán, la cantidad de misas, la cantidad de rezos, cuánto deja, qué deja, los bienes, las tierras que se dan a la iglesia. Entonces, la iglesia de alguna manera se nutre económicamente de estas cofradías y siento yo, de ese miedo a la muerte, de ese temor del que va a haber más allá. Pero también es como, a pesar de que son como a largo plazo estos rezos, hay como una solución súper fácil en todo esto, ¿no? Que es el arrepentimiento y el perdón y la absolución en ese momento. Entonces dice que la confesión en ese momento de arrepentimiento ayudaban a salvar las almas, y en eso los integrantes, entiendo, podían acompañar también al moribundo. Muy chiquito. Le acompañan al moribundo y también están haciendo ellos, estos son actos, ¿no? Son actos mínimos, digamos. Hay como una jerarquía de valores y hay unos actos mínimos que también te sirven como para ganarte las indulgencias y el perdón de los pecados. Entonces lo que está muy presente es esta idea de proteger el alma después de la existencia física. Y en Santa Ana estaba presente esto de la práctica de la muerte sufrida, ¿no? Que había un tiempo permitido para saldar las deudas personales. Y aquí se junta mucho con lo que hemos venido viendo de esta creación del purgatorio, porque para salvarse hay que creer en el purgatorio. Y ya está como muy enraizada esta idea de que hay un momento de tránsito en el que las almas necesitan purificarse y de la que los vivos pueden hacer algo para sacarles de ahí. Entonces, ahí cita a Maldonado, cita a Legoff y dice que es el fervor de los vivos y su instrucción por interceder en favor de los muertos lo que ayudó a consolidar esta lógica del purgatorio. Son estas relaciones de las que hemos venido hablando, de cómo esta noción de que el alma de tu familia se va a perder, de que va a arder en este infierno, que ya se ha creado este imaginario del infierno, lo que hace que la noción del tránsito se arraiga aún más y los vivos intercedan. Y ahí entra este papel fundamental de la cofradía, que es interceder, rezar, acompañar al muerto. Y el otro tema es este sistema de recompensas para obtener el perdón. Lo que les decía, ¿no? Uno sabe cuánto peca, y entonces se procuraba adquirir años, días y horas de salvación. A mí eso me parece realmente muy, muy cómico, pero si tú te pones en la mente de la época, había esa necesidad, ¿no? Incluso de salvar por encima de lo físico, salvar el alma. El alma es mucho más importante que incluso salir del tema de la enfermedad.
Y entonces la cofradía tiene esta interacción, ¿no? Que está mediada por este imaginario del paraíso y el pago de las deudas. Se habla de las deudas espirituales, son deudas espirituales, pero que se pagan con dinero, que se pagan con bienes. Entonces hay una economía que es desde lo espiritual, pero está muy atravesada por el tema económico. Y estas prácticas que les llama del bien morir de la Cofradía de Santa Ana tienen el carácter sacramental, devocional y de acompañamiento. ¿Ves? Es un lindo trabajo el que hizo. Sobre todo, como les dije, para buscar las fuentes fue un trabajo impresionante. Ojalá algún rato pueda él acceder a otros documentos que estaba trabajando, ¿no? Pero como ustedes se pueden dar cuenta, yo creo que la conexión que vamos a evidenciar ya en la próxima clase, tanto en la explicación que haré yo como en la que va a hacer Franklin, así que la próxima clase el Franklin va a intervenir y seguramente será muy divertido, pero vamos a encontrar cómo estos actores plasman una geografía particular de la muerte acá. Una geografía, como ustedes se pueden dar cuenta, que siguiendo a Aries, tiene un carácter, ¿no es cierto?, una simbología y una construcción específica del espacio, pero una geografía que también es económica, como dice la PAO, es disputada, ¿no es cierto?, exige mucho sacrificio, ¿cierto?, pero tiene una ubicación específica, tiene un lugar específico, así que, por favor, la próxima clase tenemos a Sevilla, al capítulo 2 del texto del doctor Gómez Jurado, que hoy nos ha acompañado. Ese libro está a la venta, así que si les gusta el tema, pues bien pueden acceder a la obra, está en amplia circulación. Y por otro lado, voy a también para la próxima semana, ya tengo algunas personas que me han escrito por los tiempos de las reuniones, ya sea mañana martes de 2 a 3, el jueves de 2 a 3 o el viernes de 4 a 5, por si quieren hablar de sus asuntos particulares. Entonces, creo que con eso estaríamos el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Creo que no, y además ya siempre estamos llegando al límite de la clase. Y nada, les deseo una muy buena tarde y noche y que pues las lecturas de esta semana pues sean muy agradables. El próximo jueves nos vemos, espero que puntual y que resista hasta el jueves de esta computadora porque va a tener que irse a hacer un ABC completo en el día de Guayaquil. Un abrazo y nos vemos pronto. Gracias, un abrazo a todos y a todas. Chao. Chao, gracias. Chao con todos.